Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche. El sindicato es la asociación formada para la defensa de intereses económicos y políticos comunes de todos sus asociados. En Colombia, la historia del sindicalismo se remonta a principios del siglo XX, ya que en esta época aparecen los primeros grupos sindicales como la Sociedad de Artesanos de Sonsón, reconocida en 1909 por el gobierno. Pero la historia de las agremiaciones se divide en dos con la masacre de las bananeras, cuando algunos trabajadores fueron hostigados por disparos de la fuerza pública. Desde ese momento, las organizaciones sindicales han denunciado continuas represiones por parte del Estado, al que le atribuyen algunos asesinatos de sus líderes, que se han visto perseguidos por representar una amenaza política. Asimismo, se acusa a grupos paramilitares de perpetuar crímenes hostiles contra dirigentes de movimientos proletarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 3 fallos, la masacre de Mapiripán, la masacre de los 19 comerciantes y la masacre de la investigación judicial en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio. En esos 3 fallos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de la OEA, ha fallado que los paramilitares son una política del Estado colombiano, es decir, que el Estado colombiano los creó como un instrumento de guerra. Este problema ha seguido creciendo y los líderes de sindicatos, como ellos mismos lo dicen, siguen siendo atacados. Además afirman no tener suficientes garantías por parte del Estado para ejercer el derecho que se les ha otorgado, ya que en la Carta Constitucional Colombiana, en su artículo 39, dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, y además se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión, así como el derecho a la rebelión, que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice en su introducción que todo pueblo es libre de rebelarse contra un sistema. Las organizaciones sindicales recuerdan con indignación los asesinatos de algunos de sus miembros, pero reconocen con orgullo la memoria de quienes han dejado su vida en la lucha por la equidad social y por los derechos de la clase obrera. Organizaciones como Sinaltrainal, que asocia a los trabajadores del sector agroalimentario, reconoce la muerte de uno de sus líderes, cuyo caso encierra muchas irregularidades y acciones sin esclarecer. Así como en el sector de las telecomunicaciones, también se han presentado múltiples casos. En 1996 asesinaron a Isidro Segundo Gil, también trabajador de Coca-Cola en Urabá, que es como el caso más emblemático porque fue dentro de las instalaciones de la empresa. Los paramilitares entraron a la empresa y lo asesinaron, y la empresa en Urabá queda a 5 minutos de la estación de policía y a otros 5 minutos el resguardo militar. Entonces fue muy extraño que una parte tan custodiada y de una empresa multinacional que también tiene mucha vigilancia, los paramilitares entren, asesinen trabajadores y después quemen la sede del sindicato y después combinan a la gente que renuncia al sindicato. José Joaquín María Caicedo, un compañero fiscal de la organización en Pereira, 2 compañeros en Bucaramanga. Bueno, lo que pasa es que ha sido una cantidad de hechos, algunos en el marco del movimiento, como el caso de Joaquín María Caicedo, que va aquí en Bogotá, en el caso de nuestro fiscal en Pereira, que también fue en el marco de nuestras movilizaciones, fueron sacados uno de la casa, otro fue interceptado en el trayecto de su casa al trabajo, otros 2 fueron capturados en Bucaramanga y desaparecidos. Otro caso recordado es el asesinato de Luis Mayusa Prada, quien fue dirigente sindical desde los 18 años en el departamento del Meta, apoyando al sector agrario y representándolo inclusive en congresos tan importantes como el de Ginebra. Estuvo exiliado por algunos años debido a amenazas por parte de paramilitares y volvió al país para encontrarse con el mismo destino de muchos de sus colegas, la muerte.
Finalmente lo lograron, lo asesinaron. Se confabularon los enemigos, los verdaderos enemigos de la paz, se confabularon en el departamento de Arauca donde se presentaba, y allí el 8 de agosto del 2008 nos lo asesinaron esos criminales, los asesinos, los verdaderos asesinos del pueblo, los verdaderos terroristas, los verdaderos criminales de Colombia lo asesinaron miserablemente, le dieron 17 tiros, dos hombres muy armados, él nunca andó armado porque él era un hombre, él era un líder social, era un defensor de derechos humanos, era un hombre que creía que en Colombia se podía gestar los cambios para que haya paz y justicia social. Colombia es el país con mayor violencia antisindical, con una cifra de 2.734 dirigentes asesinados desde 1986 hasta hoy. Teniendo en cuenta los heridos, atentados, desplazados, despidos, huelgas, reformas institucionales como la seguridad social y la pensional, son prueba fehaciente de que en el país ha existido una política antisindical. La respuesta por parte del Estado o de la justicia colombiana parece ser la impunidad. Son pocos los crímenes que realmente han sido investigados a fondo, y mucho menos los culpables que pagan condenas por cometer estos asesinatos. De todos esos crímenes que le comento, hay capturado unos paramilitares en el homicidio de Luciano Romero y vincularon a Nestlé y a Jorge 40, el paramilitar que está extraditado a Estados Unidos. Y por el asesinato de Adolfo Múnera capturaron al autor material, pero los que ordenaron el crimen siguen impunes. No hay, del resto de crímenes no hay ningún, que todos los casos están archivados, no hay justicia al respecto. ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos, cada vez que lo trae el pensamiento, como se le habla desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Uno de los casos más representativos de muerte en la Unión Sindical Obrera, USO, es el de Aury Sara Marrugo, entonces presidente de la organización en Cartagena, quien fue asesinado el 5 de diciembre de 2001 y cuyo crimen fue confesado por las autodefensas del Bloque Norte, que inclusive admitieron haber recibido dinero de los industriales de Mamonal para llevar a cabo el homicidio. Además dieron detalles de la tortura a la que fue sometido y su posterior ejecución, cumpliendo así con el impacto que querían lograr, ya que el sindicato en Cartagena duró 2 años sin directiva, producto del terror fundado por la violencia, y finalmente la refinería de esta ciudad fue vendida a una multinacional suiza. Pese a todo lo que se sabe, incluyendo una confesión expresa desde el primer momento, no hay una sola condena, y para la justicia parece ser un caso olvidado. Se lo llevan en 2 camionetas, lo torturan y posteriormente lo asesinan y nos llaman y nos dicen en dónde está el cadáver botado. El sindicato va con una comisión judicial y recogemos el cadáver de Aury, efectivamente torturado y avaliado después por los paramilitares. Su familia destruida, el sindicato en Cartagena destruido, 2 años sin junta directiva, ningún trabajador quiso asumir el sindicato, producto del terror. Primera vez que mataron a un sindicalista de la USO en Cartagena. La relación que se ha hecho de los sindicatos con el comunismo ha creado una gran resistencia por parte de la opinión pública, y al igual que la erradicación de los partidos comunistas como la Unión Patriótica, también se genera una exclusión sistemática de los líderes sindicales en Colombia. Ha sido mediante la violencia como se han eliminado dirigentes, se han eliminado sectores muy importantes de la lucha popular, tanto en el movimiento obrero como en el movimiento popular en general, el movimiento universitario. Entonces podemos decir que la violencia ha sido el instrumento tal vez más importante que ha utilizado el régimen político para eliminar la oposición en Colombia. Los medios de comunicación han contribuido contundentemente a que se arraigue la mala imagen del sindicalismo en el país, puesto que no muestran la realidad detrás de los movimientos y marchas de trabajadores.
donde solo presentan las acciones violentas por parte de grupos con los que muchas veces ni siquiera tienen relación. Ningún medio masivo cubre con profundidad estos temas. Los ideales, propuestas y sueños quedan olvidados detrás de una cortina de humo que no va más allá de los gases lacrimógenos que el SMAT usa para apaciguar a los protestantes. Claro que aquí hay todo un trabajo sistemático de los medios de comunicación para mostrar las noticias desde un punto de vista que permita decir que hay una responsabilidad de los trabajadores, no hay ninguna responsabilidad por parte del Estado. La furia se tomó ayer la carrera séptima en Bogotá. Cuando terminaba la marcha de conmemoración del 1 de mayo, decenas de manifestantes con papas bomba, piedras y trozos de alcantarilla atacaron a la policía. En medio de los desmanes, los manifestantes descargaron toda su ira en contra de los locales comerciales, ubicados sobre la carrera séptima, en las cuadras aledañas a la Plaza de Bolívar. Cuando un sindicalista es enjuiciado por el Estado, se le acusa de rebelión, y muchos de ellos padecen largos juicios en prisión, para que después de meses, en el mejor de los casos, o incluso años, se demuestre su inocencia. En el caso particular de nuestro sindicato, 37 dirigentes sindicales hemos ido a justicia colombiana, hemos ido a la cárcel acusados de rebelión y hasta ahora ninguno ha sido condenado. Es decir, después de un proceso jurídico en el que usted no es inocente hasta que le compruebe lo contrario, sino en el que usted es culpable y demuestre que es inocente, tenemos compañeros que han pagado hasta 4 años de cárcel y después el Estado colombiano les ha dicho qué pena, son inocentes. Las reparaciones que piden los sindicatos no son económicas. Dicen que esto no es un problema de plata y que el Estado colombiano está en deuda con la verdad. No solo piden conocer a los asesinos materiales, sino piden justicia con los autores intelectuales y los beneficiados con las muertes de sus líderes. Sin indemnizaciones rápidas ni justas, con un daño a su integridad como personas y su organización social desprestigiada, el sindicalista sale a seguir trabajando por sus ideales. Aquí se ha destruido el tejido social, aquí se ha destruido una organización y eso no tiene precio. No es reparación administrativa como dice el gobierno, es que venga por su muerto le doy 7, 8, 10, 20 millones de acuerdo a la categoría del muerto, sino que hay todo un elemento social que reparar que no tiene ningún precio. Dejó su familia, dejó sus hijos y nos deja a nosotros con la tarea, no con el dolor de haberlo perdido, sino con la tarea y la responsabilidad moral de seguir adelante con la lucha que él lideró y defendiendo, si es necesario con nuestra propia vida, esos deseos de paz para este país. Gracias. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro.